El aire en el lujoso ático de la Torre Picasso, en el corazón financiero de Madrid, era tan frío como el mármol pulido que adornaba sus suelos. Mateo Alcázar, a sus 48 años, era la personificación del éxito en estado puro. Su traje de cachemira, confeccionado a medida en Savile Row, se ajustaba a su figura esbelta con una precisión casi militar, cada pliegue un testimonio de su impecable gusto y su inmensa fortuna. El aroma de su colonia, una mezcla exclusiva de oud y cedro, llenaba el espacio, mezclándose con el tenue zumbido del aire acondicionado central que mantenía la temperatura en un constante y artificial 20 grados. Desde su oficina panorámica, los rascacielos vecinos parecían inclinarse ante su presencia, y los coches que bullían abajo en la Gran Vía eran meros puntos en un lienzo que él, Mateo, sentía controlar. Sus dedos, largos y elegantes, golpeaban rítmicamente el cristal de su mesa, esperando la confirmación de la última fusión multimillonaria de su conglomerado, Alcázar Global. Sus ojos, de un gris acerado, no mostraban emoción alguna, solo una fría inteligencia y una determinación inquebrantable que lo habían catapultado a la cima del poder económico. Su cabello oscuro, peinado con pulcritud, apenas comenzaba a salpicarse de canas en las sienes, cicatrices invisibles de décadas dedicadas a la acumulación de riqueza y la aniquilación de la competencia. Mateo había heredado un imperio, pero lo había forjado a su imagen y semejanza, implacable, eficiente, desprovisto de sentimentalismos. Su padre, un hombre de negocios igualmente frío, le había inculcado desde niño que el afecto era una debilidad, que solo los números y el poder garantizaban la supervivencia en un mundo despiadado. Su infancia, pasada en una mansión inmensa y silenciosa, en las afueras de Madrid, había sido una sucesión de lecciones de estrategia y un desierto emocional. Había aprendido a ocultar cualquier rastro de vulnerabilidad, a sofocar las emociones bajo capas de cálculo y pragmatismo. La soledad era su compañera constante, un eco perpetuo en los pasillos de su propio ático, un recordatorio de un vacío que ninguna cantidad de dinero había logrado llenar. Se levantaba cada mañana antes del amanecer, cumpliendo una rutina monótona y exhaustiva, sin nadie con quien compartir el silencio, salvo su asistente, Laura, una mujer eficiente pero distante, cuya presencia era tan robótica como el propio sistema de domótica de la casa. El éxito lo había deshumanizado, convirtiéndolo en una máquina precisa y poderosa, pero sin alma. No era infeliz, ni feliz. Simplemente era. Laura entró en su oficina. Su paso era silencioso sobre la gruesa alfombra de lana virgen. Llevaba una tablet en la mano, y su rostro, como siempre, era una máscara de profesionalidad. Señor Alcázar, la adquisición de Industrias Ferran ha sido un éxito rotundo. Las acciones subieron un 4% al cierre del mercado. Y, en otro asunto, la Junta Directiva del Hospital San Carlos ha aceptado nuestra oferta para la adquisición completa del grupo. La formalización se hará en las próximas semanas. Mateo asintió, sin apartar la mirada de la panorámica de la ciudad. Excelente, Laura. El Hospital San Carlos ha sido un objetivo desde hace tiempo. Sus activos inmobiliarios son considerables. En cuanto a su personal, me imagino que habrá que hacer una optimización de recursos. Su voz era plana, las palabras optimización de recursos pronunciadas con una frialdad que no dejaba lugar a dudas sobre lo que significaban. Despidos masivos. Laura asintió, su rostro inmutable. Así se hará, señor, y el doctor Vargas ha sido ascendido a director general. Su lealtad es incuestionable. Mateo curvó una comisura de sus labios en lo que pretendía ser una sonrisa. Vargas, un hombre pragmático, sin sentimentalismos, exactamente lo que necesitamos. Laura salió, su paso tan silencioso como había entrado, dejando a Mateo solo con sus pensamientos, el zumbido del aire acondicionado y el eco de su propia soledad en el inmenso espacio. A kilómetros de distancia,
En el barrio de Vallecas, el mundo de Sofía latía con un pulso diferente. El aire olía a guiso casero y a humedad, mezclado con el persistente aroma a diésel de los autobuses. Sofía, a sus 26 años, era una enfermera del Hospital San Carlos, y su vida era un reflejo de la lucha diaria. Su pequeño apartamento, con las paredes desconchadas y los muebles desgastados, era un refugio modesto, pero lleno de calor humano. Su cabello, de un castaño claro que a menudo llevaba recogido en una coleta desordenada, no podía ocultar la expresión de cansancio en sus ojos, pero estos, grandes y de un color miel, irradiaban una compasión inquebrantable, una bondad innata que ninguna cantidad de noches en vela había logrado apagar. Su uniforme blanco, siempre impecable a pesar de las largas horas, era el símbolo de su vocación, un llamado a ayudar, a cuidar, a aliviar el sufrimiento. Había crecido en una familia humilde, con el valor de la empatía como su principal herencia. Desde niña, había soñado con ser enfermera, con poner su gran corazón al servicio de los demás. Su padre, un albañil jubilado con una enfermedad pulmonar crónica, y su madre, que trabajaba limpiando casas, eran la razón de su incansable esfuerzo. Sus sueños eran simples: un futuro mejor para su familia, un hogar donde su hermano menor, Alejandro, pudiera estudiar sin preocupaciones. Esa mañana, antes de su turno de noche, Sofía había compartido su último plátano con una anciana del vecindario que no tenía con qué desayunar. El gesto, simple y espontáneo, era un reflejo de su espíritu generoso. Aunque su propia nevera estaba casi vacía y su padre necesitaba un medicamento caro, la compasión siempre ganaba. El olor a jabón barato y a hospital se pegaba a su piel, pero el aroma a esperanza y a humanidad la impregnaba. El incidente zafarrancho, la colisión de estos dos mundos, ocurrió esa misma noche en la sala de urgencias del Hospital San Carlos. El lugar era un torbellino de actividad, el sonido de las camillas rodando, los pitidos de los monitores, los gritos de dolor, el constante murmullo de las voces. Sofía, en medio del caos, trabajaba sin descanso, sus manos rápidas y precisas, su voz suave y tranquilizadora. El aire olía a desinfectante, a sudor y, a veces, a la fría humedad del miedo. Una ambulancia llegó, haciendo sonar su estridente sirena. Los camilleros trajeron a un anciano. Su ropa, un abrigo raído y sucio, olía a humedad y a abandono, a los inviernos pasados en la calle. Su piel, cetrina y arrugada, se aferraba a unos huesos frágiles. Don Anselmo, como indicaba su pulsera de identificación provisional, era un vagabundo, un sin techo, más que llegaba a urgencias con una neumonía grave y signos de desnutrición. El doctor Vargas, el médico de turno, un hombre de mediana edad con ojeras profundas y un cinismo bien cultivado, se acercó a la camilla, echó un vistazo superficial y gruñó: «Otro más. Admítalo, Sofía. Cama C, ya sabe, los de siempre. Gástrico, desnutrición. Una cama más que se ocupa para nada». Su voz era áspera, desprovista de empatía. El brillo de su reloj de oro, un Rolex, contrastaba con la miseria del anciano. Los demás enfermeros, agotados y desensibilizados, asintieron en silencio. Era la rutina. Pero Sofía no era como los demás. Sus ojos miel se fijaron en el rostro demacrado de don Anselmo. Vio más allá de la suciedad y la vejez. Vio una vida, una historia, un alma. Se arrodilló junto a la camilla, su mano suave y cálida buscando la de él. La piel de don Anselmo estaba fría, áspera, las uñas sucias. El anciano abrió lentamente sus ojos, turbios por la enfermedad, pero en ellos brillaba un destello de una lucidez inesperada. Sus miradas se encontraron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. La camilla rodante, el pitido de los monitores, el caos de la sala de urgencias, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, la joven enfermera y el anciano moribundo, unidos por un hilo invisible de humanidad.
El sonido de la respiración agitada de don Anselmo era el único acompañamiento a la profunda conexión que se estableció. Sofía le sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. «No se preocupe, don Anselmo. Va a estar bien. Estoy aquí. No está solo». Su voz era un susurro tranquilizador, una melodía en medio del ruido del hospital. La mano fría y temblorosa de don Anselmo se aferró débilmente a la suya, un agarre sorprendentemente fuerte para su fragilidad. El olor a humedad y a abandono del anciano se mezclaba con el desinfectante del hospital, pero para Sofía solo importaba el calor de su mano en la suya. Los ojos del anciano, fijos en los de Sofía, parecieron iluminarse con una gratitud inmensa, con una profundidad que Sofía no pudo descifrar. Sus labios resecos se movieron, un susurro apenas audible, más un aliento que una palabra. Eres buena, ves, con el corazón». Sus dedos, con una lentitud desesperante, se movieron para tocar un objeto oculto bajo su raído abrigo, un pequeño objeto de metal brillando tenue y olvidado en su miseria. Luego, sus ojos se cerraron y su respiración se volvió aún más superficial. Sofía sintió una punzada en el corazón. Era una conexión profunda, inexplicable, que trascendía las barreras de clase y destino. El incienso de la vida había sido encendido, y el destino de Sofía, sin que ella lo supiera, se había entrelazado irreversiblemente con el del viejo vagabundo. Los días siguientes en el Hospital San Carlos fueron una agotadora sucesión de turnos, pero Sofía encontraba fuerzas inexplicables para dedicar una atención especial a don Anselmo. La cama C, la que el doctor Vargas había desestimado como sin valor, se convirtió en su refugio, un lugar donde su vocación encontraba un propósito más allá de la rutina y la burocracia. El viejo, débil, pero con una lucidez intermitente, comenzó a compartir retazos de su vida, fragmentos de un pasado que Sofía intentaba unir. Hablaba de un jardín con rosales, de música que bailaba en el aire, de un hijo que perdió. Nunca daba nombres concretos, solo metáforas y alusiones que pintaban la imagen de una vida de opulencia, un contraste brutal con su actual miseria. Sofía escuchaba, fascinada y conmovida, su compasión profundizándose con cada palabra. El doctor Vargas, por su parte, observaba con creciente irritación la devoción de Sofía por el anciano. «Sofía, ¿no cree que está perdiendo el tiempo? Ese hombre es un caso perdido. No hay nada que hacer por él. Tiene otros pacientes, pacientes que sí tienen posibilidades. Sea práctica». Su tono era una mezcla de desprecio y exasperación. Para él, la compasión de Sofía era una debilidad, un lujo que no podían permitirse en un hospital saturado, y ahora, bajo la inminente dirección de Alcázar Global, enfocado en la rentabilidad. En su primer monólogo interno, mientras observaba el pecho de don Anselmo subir y bajar con dificultad, Sofía se sentía atrapada entre su vocación y la dura realidad. ¿Caso perdido? ¿Cómo puede decir eso? Este hombre es un ser humano, con una historia, con un alma. Sus ojos son tan sabios, tan tristes. Habla de jardines, de música. ¿Quién fue antes de terminar así? ¿Qué le pasó? El doctor Vargas no lo entiende. Nadie lo entiende. Pero no puedo abandonarlo. No puedo. No puedo ser como ellos, como los que ven a la gente como números, como diagnósticos. La compasión es lo único que nos queda, pero me agota. Cada turno, cada paciente, cada vida que no puedo salvar. Mi padre, Alejandro, las facturas. ¿De dónde saco fuerzas? Este hospital es una máquina, y yo soy solo una pequeña tuerca, pero mi corazón se niega a ser de acero. No puedo convertirme en una de ellos. No puedo. No debo. Incluso si significa ir contracorriente, incluso si significa perder lo poco que tengo, no voy a dejar a este hombre solo. Paralelamente,
El biplot comenzó a tejerse con una urgencia palpable. Laura, la mejor amiga de Sofía, y también enfermera en el Hospital San Carlos, estaba sumida en una profunda desesperación. Su hermano menor, Alejandro, de apenas 15 años, sufría de una rara enfermedad genética que le estaba paralizando progresivamente los músculos. La única esperanza era un tratamiento experimental en una clínica de Alemania, cuyo costo era astronómico, muy superior a sus posibilidades. Laura, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la ansiedad, se desahogaba con Sofía en cada descanso. «Sofía, no sé qué hacer. Papá se ha endeudado hasta las cejas. Mamá trabaja el doble de turnos. Pero no llegamos. Los médicos de aquí dicen que no hay nada más que hacer. Tengo miedo. Miedo de perderlo». Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café barato, el olor a su propia desesperación casi palpable en el aire viciado de la sala de descanso del hospital. Sofía la abrazaba, sintiendo el temblor de su cuerpo, la desesperación en su voz. El dolor de Laura era su propio dolor. Mientras tanto, Mateo Alcázar, en su torre de cristal, vivía ajeno a las realidades que se desarrollaban en el hospital que acababa de adquirir. Sin embargo, una extraña inquietud lo asaltaba. Un sueño recurrente, fragmentos de una melodía, la imagen borrosa de un jardín. Eran recuerdos que intentaba suprimir, vestigios de un pasado que no comprendía. Su padre, un hombre que rara vez hablaba de su pasado antes de convertirse en un frío empresario, había tenido un período oscuro en su juventud, un error que nunca mencionó, pero que lo había transformado por completo. Mateo no sabía nada de un abuelo. En sus documentos solo figuraba la madre de su padre, una mujer de la que nunca se hablaba. Ahora, ese pasado, tan cuidadosamente enterrado, comenzaba a asomarse. En su propio monólogo interno, Mateo se debatía con la inusual presencia de esas imágenes y sensaciones. ¿Qué es esto? ¿Un jardín? ¿Música? ¿De dónde viene esta sensación de pérdida? Absurdo. Mi vida es control. Cifras. Estrategia. No hay espacio para fantasmas. Pero la imagen de ese jardín, con rosales, me persigue. Mi padre. Siempre fue tan frío, tan exigente. Siempre me dijo que nunca mostrara debilidad. Que el sentimentalismo era el peor de los males. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a él? Nunca lo supe. Su pasado es una caja negra. A veces, cuando era niño, lo veía mirar un viejo reloj de bolsillo, y su rostro cambiaba. Una expresión de dolor, nostalgia, pero nunca duraba. Siempre volvía a ser el hombre de acero. No puedo permitir que estas tonterías me distraigan. La adquisición del hospital. Eso es lo que importa. La rentabilidad. Despedir. Reducir. Son solo números. No son personas. Las emociones son un lastre. Mateo tomó un sorbo de su café, el amargo sabor contrastando con la incomprensible dulzura de la melodía que resonaba en su mente. Un eco de un jardín desconocido. Un eco de un pasado que no era suyo, pero que, sin que él lo supiera, se acercaba a él a pasos agigantados. La situación en el Hospital San Carlos se volvió insostenible. La salud de don Anselmo se deterioraba a pasos agigantados. Su respiración era cada vez más superficial, su cuerpo más frágil. Sofía, con el corazón en un puño, sabía que el tiempo se agotaba. Pasaba cada minuto libre junto a su cama, hablándole en voz baja, leyéndole libros, intentando que sus últimos momentos estuvieran llenos de calidez y humanidad. El olor a muerte, sutil pero persistente, comenzaba a flotar en la habitación, mezclándose con el desinfectante y el aroma de las flores marchitas que Sofía le había traído. La tensión se intensificaba con la inminente llegada de la nueva administración de Alcázar Global. El doctor Vargas, ahora investido de su nuevo poder como director general, comenzó a implementar medidas drásticas. Anunció recortes de personal, reducción de camas
y una reestructuración completa del servicio de urgencias, precisamente la sección donde se encontraba don Anselmo. Su mirada, antes de cinismo, ahora era de implacable eficiencia. Sofía, ya le he dicho, no podemos seguir malgastando recursos. Los casos crónicos, los que no tienen posibilidad de recuperación, serán trasladados a otras instituciones. Necesitamos liberar camas para pacientes con posibilidades de retorno de la inversión. Es una orden, y el paciente de la cama C se le dará de alta. No podemos mantener a un vagabundo moribundo ocupando una cama. Sus palabras eran frías, sin un atisbo de emoción. El sonido de su voz, un eco de la frialdad de Mateo Alcázar, llenó el pasillo, anunciando el fin de la compasión en aquel lugar. Sofía sintió una punzada de rabia y desesperación. Mientras tanto, el bíplot alcanzaba su punto álgido. Laura estaba al borde del abismo. El estado de Alejandro, su hermano, había empeorado dramáticamente. Necesitaba el tratamiento en Alemania de forma urgente. Las deudas se acumulaban y los usureros, a quienes su padre había acudido desesperado, comenzaban a enviar amenazas. Laura estaba dispuesta a vender su apartamento, el único patrimonio familiar, pero ni siquiera eso sería suficiente. En una conversación desesperada con Sofía en la sala de descanso, las lágrimas corrían por su rostro. «No puedo más, Sofía. No tengo dónde ir. No tengo dinero. No puedo salvarlo. Quizás deba aceptar la oferta de aquel hombre, el que me propuso vender mi riñón. Es la única forma de conseguir el dinero rápido. No hay otra opción. Mi hermano se muere, Sofía». «Se muere». Su voz era un lamento. El olor a desesperación era casi físico en el aire viciado. Sofía la abrazó, sintiendo el temblor de su cuerpo, el peso de su propia impotencia. Su mejor amiga, su hermana del alma, estaba a punto de hacer algo terrible, y ella no podía detenerla. La noche oscura del alma de Sofía se cernió sobre ella con una oscuridad abrumadora. Se sentía atrapada, aplastada entre la inminente muerte de don Anselmo, la desesperación de Laura y su hermano, y la cruel realidad de un sistema que valoraba el dinero por encima de la vida humana. Esa noche, Sofía se negó a dejar a don Anselmo. Lo ignoró al doctor Vargas y sus amenazas. Se sentó junto a la cama del anciano, su mano en la suya, el sonido de su respiración cada vez más débil. La luz de la luna se colaba por la ventana, plateando el rostro demacrado del viejo. El olor a humedad y a abandono era más fuerte que nunca. En su largo monólogo interno, las lágrimas brotaron libremente, quemando surcos en sus mejillas. «¿De qué sirve mi compasión si no puedo cambiar nada? Don Anselmo se va. Laura va a destruir su vida por su hermano. ¿Y yo? Yo soy solo una pequeña enfermera, gritando en el vacío. Siento tanta rabia. Rabia por este mundo injusto, por la indiferencia, por la crueldad disfrazada de eficiencia. Mi padre, mi hermano, Laura, todos atrapados en esta miseria. ¿Por qué nacemos solo para sufrir, para ser aplastados por el poder de los demás? Y usted, don Anselmo, un hombre que quizás lo tuvo todo, y termina solo, abandonado en una cama de hospital. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó a todos? Me siento tan vacía, tan impotente. ¿Y si este es mi destino? ¿Seguir luchando una batalla que ya está perdida? La esperanza. ¿Dónde está la esperanza? No la veo, no la siento. El peso de la vida me aplasta. Solo quiero dormir y no despertar. La mano de don Anselmo apretó la suya, un último débil apretón. Sus ojos se abrieron, mirando a Sofía con una profundidad que la paralizó. Sus labios resecos se movieron, un susurro ronco, casi un aliento. Mi legado no es en oro. Es para el corazón que ve más allá. Busca en el abrigo. Su voz se apagó. Un último suspiro escapó de sus labios. La mano de don Anselmo se relajó.
Su cuerpo se volvió inerte, su mirada fija en el techo. Había muerto. Murió en los brazos de Sofía, rodeado de la única calidez y compasión que había encontrado en sus últimos momentos. Sofía sollozó, su cuerpo sacudido por el dolor y la tristeza. Sentía el frío de la muerte de don Anselmo, el peso de su impotencia, la desesperación por Laura. En un gesto casi inconsciente, como un autómata, siguiendo la última indicación del anciano, buscó en el bolsillo de su viejo, raído abrigo. Sus dedos rozaron un papel arrugado, doblado con cuidado. Era un boleto de lotería. Un trozo de papel viejo y descolorido, apenas legible, con una serie de números. Lo sostuvo en su mano, sintiendo la rugosidad del papel, la insignificancia del objeto. ¿Esto? ¿Este es tu legado, don Anselmo? ¿Un boleto? Una broma cruel. Su alma estaba agotada, su corazón roto. No podía concebir que ese trozo de papel pudiera significar algo, o que pudiera traerle una pizca de esperanza en medio de tanta oscuridad. La noche, y con ella su propio espíritu, había tocado fondo. La noticia de la muerte de don Anselmo pasó casi desapercibida en el bullicioso Hospital San Carlos, eclipsada por la inminente llegada de la nueva administración de Alcázar Global y la fría eficiencia impuesta por el doctor Vargas. Sofía, agotada y con el corazón pesado, apenas podía concentrarse. El boleto de lotería que don Anselmo le había legado seguía arrugado en el bolsillo de su uniforme, un objeto insignificante que no podía comprender. Sin embargo, una parte de ella, una pequeña chispa de curiosidad o quizás un último rastro de la mística del anciano, la impulsó a comprobarlo. Esa misma noche, antes de irse a casa, con Laura sumida en la desesperación por la inminente venta de su riñón, Sofía se detuvo frente a un televisor en la sala de espera del personal, donde emitían el sorteo de la lotería. Las bolitas danzaban en el bombo, los números se anunciaban con la voz monótona del presentador. Sofía, con el corazón latiendo con una velocidad inusual, casi por inercia, comparó los números, uno por uno. Y luego, el mundo se detuvo. Cada número, cada maldito número, eran los mismos. Su boleto, el boleto de don Anselmo, era el ganador, el premio gordo. Una suma estratosférica que cambiaría no solo su vida, sino la de generaciones. La noticia la golpeó como un rayo, una descarga eléctrica que la dejó sin aliento. Sus rodillas flaquearon, el aire le faltaba. El papel arrugado en su mano, ahora un tesoro de valor incalculable. Se sentía pesado, abrumador. La euforia se mezcló con un torbellino de emociones, incredulidad, miedo, una inmensa responsabilidad. La primera tentación, poderosa y abrumadora, fue la de correr a contarle a Laura, de resolver de inmediato el drama de Alejandro, de comprar la libertad de su amiga. Podía desaparecer, irse lejos, olvidarse de todo. Pero las últimas palabras de don Anselmo resonaron en su mente. Mi legado no es en oro, es para el corazón que ve, más allá. ¿Qué quería decir? ¿Qué había detrás de ese misterioso anciano? La fortuna, de repente, se sintió como una prueba, un enigma que debía resolver. Sofía tomó la decisión. Primero, la verdad. Primero, el legado de don Anselmo. Luego, la fortuna. El boleto se convirtió en su mapa hacia un pasado desconocido. Sofía usó una pequeña parte de su nuevo poder para obtener acceso a los archivos antiguos del hospital y a los registros de ingresos de don Anselmo. Nadie, en la nueva administración de Alcázar Global, se atrevía a negarle nada a una mujer que, misteriosamente, parecía tener recursos ilimitados. Descubrió que don Anselmo había sido ingresado varias veces a lo largo de los años, siempre como indigente, sin familia conocida. Pero un detalle llamó su atención. En el informe de la primera admisión, hace más de 30 años, se mencionaba un objeto personal que le habían retirado para su custodia.
un reloj de bolsillo de plata, grabado con las iniciales ALC, y una flor de lis. El objeto, según el registro, había sido devuelto a su familia en el momento de su alta, pero no había registro de contacto familiar. Las iniciales. ALC, la flor de lis. Un nudo se formaba en su estómago. La confrontación principal ocurrió en el imponente rascacielos de Alcázar Global. Sofía, vestida con su uniforme de enfermera, entró en la oficina de Mateo Alcázar, no como una empleada más, sino con la dignidad y la autoridad que le otorgaba la verdad. La cita había sido concertada bajo el pretexto de una propuesta de colaboración en el ámbito de la responsabilidad social corporativa para la nueva cadena de hospitales de Alcázar Global. Mateo la recibió con su habitual frialdad, su rostro impasible, sus ojos grises evaluando a la joven enfermera con su desdén habitual por el sentimentalismo. La luz fría de la oficina incidía sobre el rostro de Mateo, revelando cada línea de expresión, cada rastro de su implacabilidad. El aroma de su colonia, tan familiar, tan denso, llenaba el espacio. Señorita Sofía, ¿verdad? Laura me ha informado de su entusiasmo por el cuidado de los desfavorecidos. Es loable, supongo, pero en Alcázar Global nos centramos en la eficiencia, y la caridad es un lujo que no siempre podemos permitirnos. ¿Qué es lo que quiere, exactamente? Su voz era cortante, sus manos apoyadas en el escritorio de cristal denotaban impaciencia. Sofía lo miró fijamente. Sus ojos miel, que ahora brillaban con una determinación inquebrantable, no se apartaron de los suyos. No he venido a pedir caridad, señor Alcázar. He venido a hablarle de un hombre, un paciente, don Anselmo. Murió en el Hospital San Carlos hace unos días. Usted es el nuevo dueño de ese hospital, y creo que debería saber la verdad sobre él. Mateo frunció el ceño, una expresión de irritación cruzando su rostro. ¿Un paciente? No entiendo. No tengo tiempo para casos individuales, señorita. Soy el CEO de un conglomerado, y los indigentes son un problema social, no mi responsabilidad. Su voz era ahora un gruñido. Sofía sacó un pequeño objeto de un bolsillo de su uniforme. Un reloj de bolsillo de plata, antiguo y desgastado, con las iniciales ALC grabadas y una flor de lis apenas visible. El mismo reloj que había encontrado en el bolsillo secreto del abrigo de don Anselmo, después de su muerte, escondido bajo una capa de paños. Era el objeto simbólico que lo conectaría todo. Lo colocó suavemente sobre la superficie pulida del escritorio de Mateo. El metal frío chocó contra el cristal con un suave tintineo. Los ojos de Mateo, que habían mantenido su frialdad, se abrieron de golpe al ver el reloj. Su rostro se volvió lívido, la sangre pareció drenarse de él. Su mano se levantó temblorosa, tocando el metal pulido. Sus ojos se fijaron en las iniciales. ALC, la flor de lis. Un sonido gutural escapó de su garganta, una mezcla de incredulidad y terror. Escena de la confrontación extendida, 3000 plus caracteres. El tic-tac del reloj de pared en la oficina parecía ensordecedor. Mateo se tambaleó hacia atrás, su silla chirrió contra el mármol. No, no puede ser. Su voz era un susurro ronco, apenas audible. El reloj. Lo conocía. Lo había visto antes. En las raras ocasiones en que su padre, don Ricardo Alcázar, se permitía una debilidad, una nostalgia silenciosa, había sacado ese mismo reloj de un cajón oculto. Mateo apenas lo recordaba, pero la imagen, vívida y dolorosa, se grabó a fuego en su mente. Su padre. Su padre había tenido un hermano. Un hermano que había desaparecido, disconforme con los métodos y la crueldad del abuelo. Su padre nunca hablaba de él. Era un tema tabú, una mancha en el árbol genealógico. Un fracaso, lo llamaba su abuelo. Sofía, viendo la reacción de Mateo, sintió que la verdad estaba a punto de desvelarse. Era el único objeto de valor que tenía, señor Alcázar.
lo guardó con su vida. Un hombre digno que murió solo, en una cama de su hospital, desahuciado por el sistema que usted representa. Su voz era suave, pero cargada de una acusación implacable. Don Anselmo, su nombre era Anselmo. ¿Le dice algo? Mateo negó con la cabeza, su mente en un torbellino. Anselmo, no. Mi padre nunca... Pero las iniciales ALC eran inconfundibles. Anselmo Alcázar. Sofía continuó, su voz subiendo de volumen, la emoción desbordándose. Don Anselmo no era solo un vagabundo, señor Alcázar. Era un hombre con principios. Me contó retazos de una vida de lujo, de un jardín con rosales, de música. Me contó cómo lo perdió todo, cómo lo despojaron de su herencia por negarse a participar en ciertas operaciones que consideraba inmorales. Su padre, su abuelo, lo desheredaron, lo expulsaron de la familia. Él eligió la pobreza antes que la corrupción, y usted lo dejó morir solo, en un hospital que ahora le pertenece. La ironía es cruel, señor Alcázar. La imagen de don Anselmo, débil y moribundo, en la cama C, se superpuso a la imagen del magnate arrogante frente a ella. Mateo cayó de rodillas, su traje de cachemira arrugándose en el suelo impoluto. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras tomaba el reloj. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de vergüenza, de culpa, de una profunda y brutal revelación. Mi padre, mi abuelo, me dijeron que era un don nadie, un perdedor, que había desaparecido, que era una vergüenza para la familia. Toda mi vida he intentado ser lo opuesto a él. He perseguido el poder, la riqueza, la frialdad, para no ser como él, para no ser un fracaso. Y él era un hombre de honor, un hombre de verdad. Su voz se quebró, un sollozo gutural escapó de su garganta. El dolor de años de represión, de una identidad construida sobre una mentira, estalló. Vio la crueldad de su abuelo, la complicidad de su padre, su propia ceguera. Él había estado persiguiendo una sombra, un ideal vacío, mientras su verdadera herencia, la de la integridad, había muerto en la calle, en la miseria. Sofía se arrodilló junto a él. Le dejó esto, señor Alcázar, me lo dio antes de morir. Le entregó el boleto de lotería que había estado guardando como un tesoro. Dijo que era su legado, para el corazón que ve más allá. Mateo tomó el boleto, sus ojos empañados por las lágrimas, la ironía. Su padre, un vagabundo, le había dejado una fortuna a una enfermera compasiva, mientras él, el hijo rico, había ignorado su existencia. El boleto no era para Sofía, era un testamento. Un testamento a la bondad, a la compasión, a los valores que él había despreciado. Era su última lección. La luz del sol que se filtraba por el ventanal iluminó el reloj en la mano de Mateo, brillando sobre las iniciales ALC. La verdad había salido a la luz, arrasando con todas las mentiras, todas las defensas. Mateo Alcázar, el hombre de acero, se había quebrado. Y en sus pedazos rotos, un hombre diferente, un hombre con un corazón recién descubierto, comenzaba a nacer. La catarsis fue completa, dolorosa y liberadora. El olor a perfume caro y a dinero se mezclaba con el de las lágrimas saladas, un aroma a una nueva vida que comenzaba a florecer en medio de la desolación. Las consecuencias de la confrontación en la oficina de Mateo Alcázar resonaron como un terremoto en los cimientos del mundo empresarial y social de Madrid. Mateo, con el corazón aún magullado por la verdad, decidió no esconderse. En una rueda de prensa sin precedentes, convocada por él mismo en la sede de Alcázar Global, no solo confirmó la adquisición del grupo hospitalario, sino que hizo una declaración que conmocionó a la sociedad. Sentado junto a Sofía, con el reloj de bolsillo de su padre, don Anselmo, sobre la mesa, reveló la historia de su abuelo, la verdad sobre la vida y muerte de su padre,
un hombre de principios que eligió la pobreza antes que la corrupción. Confesó su propia ceguera, su arrogancia, su desprecio por los valores humanos, todo ello producto de la educación basada en el miedo y la frialdad. Su voz, antes fría y calculadora, ahora temblaba ligeramente, cargada de una honestidad brutal. La prensa, inicialmente escéptica, quedó en silencio, conmovida por la cruda vulnerabilidad del magnate. La reacción pública fue compleja. Algunos lo vieron como una farsa, otros como un acto de redención. Pero la mayoría, sorprendida por la humildad de un hombre acostumbrado a la omnipotencia, sintió un atisbo de esperanza. La historia de don Anselmo, el vagabundo olvidado que resultó ser un héroe moral, se extendió por todo el país, desafiando las percepciones sobre la riqueza y la pobreza. El doctor Vargas, cuya lealtad al viejo régimen de la eficiencia a toda costa había sido su bandera, fue destituido de su cargo como director general. Su deshumanización, expuesta a la luz de la verdad, ya no tenía cabida en la nueva visión de Alcázar global. El boleto de lotería, el legado de don Anselmo, se convirtió en el catalizador de una transformación masiva. Sofía, con la sabiduría que le había dado su propia experiencia y el ejemplo del anciano, decidió administrar la fortuna no para su propio beneficio personal, sino para el de los demás. Lo primero que hizo fue asegurar el tratamiento de Alejandro, el hermano de Laura. Los mejores especialistas de Alemania, las terapias más innovadoras. Paco, con la atención y los recursos necesarios, comenzó una lenta pero milagrosa recuperación. Laura, con lágrimas de gratitud en los ojos, abrazó a Sofía, su amistad sellada para siempre por la generosidad y la compasión. Su cinismo, antes tan arraigado, se disolvió, reemplazado por una renovada fe en la bondad humana. Mateo Alcázar, ahora con la guía de Sofía y la memoria de su padre como su brújula, dedicó una parte sustancial de la fortuna de Alcázar Global y también de la fortuna del boleto de lotería a la creación de la Fundación Anselmo Alcázar, legado de integridad. Esta fundación se dedicó a 3 pilares fundamentales: la construcción de albergues dignos y centros de apoyo para personas sin hogar, con programas de reinserción social, la financiación de investigaciones médicas para enfermedades raras y tratamientos experimentales, asegurando que nadie más tuviera que sufrir la angustia de Laura, y la promoción de la ética y la responsabilidad social corporativa en el mundo empresarial, con programas de formación para jóvenes líderes. La antigua mansión familiar de los Alcázar, que había sido un símbolo de frialdad y control, fue transformada en el centro principal de la fundación, sus amplios salones llenos de la risa y la esperanza de aquellos a quienes ayudaban. El jardín con rosales, la misma imagen que había atormentado a Mateo en sus sueños, fue restaurado con esmero, un lugar de paz y reflexión. Sofía continuó su trabajo como enfermera, pero su influencia se extendió mucho más allá de las salas del hospital. Se convirtió en la voz y el corazón de la Fundación Anselmo Alcázar, usando su experiencia para abogar por una atención médica compasiva y accesible para todos, sin importar su origen. Era una figura de inspiración, una prueba viviente de que la amabilidad, incluso un pequeño gesto de humanidad, puede desatar una ola de cambio y redención. La familia de Sofía, liberada de las preocupaciones financieras, floreció. Su padre recibió los mejores cuidados, y Alejandro, ya de pie y sonriendo, pudo perseguir sus sueños de estudiar medicina, inspirado por la bondad de Sofía y el milagro de su propia recuperación. Un año después de la muerte de don Anselmo, la vida en Madrid era diferente. El Hospital San Carlos, bajo una nueva dirección, se había transformado en un modelo de atención humanizada, con una nueva ala dedicada a la atención de los más vulnerables, nombrada en honor a don Anselmo. Mateo Alcázar, en una cena de gala benéfica en la mansión familiar, miró a Sofía. Ella, con su uniforme blanco,
irradiaba una luz que no se compraba con dinero. Él, ahora un hombre con un brillo diferente en sus ojos, sentía una plenitud que el poder nunca le había dado. El reloj de bolsillo de su padre descansaba en el bolsillo de su traje, un recordatorio constante de su verdadera herencia. Había aprendido que el verdadero legado no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en la compasión, la integridad y el impacto positivo en la vida de los demás. La moral de la historia, profunda y resonante, se desplegaba con cada vida tocada por la generosidad de Anselmo. La verdadera riqueza no residía en las fortunas materiales, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada ser humano, incluso en los más desfavorecidos. La indiferencia y la crueldad, disfrazadas de pragmatismo, conducían a una pobreza de espíritu, mientras que la bondad, un simple gesto de compasión, podía desatar una cadena de eventos milagrosos. Un anciano sin hogar, despojado de todo, había legado una fortuna que no solo transformó la vida de una joven enfermera, sino que también redimió a un magnate frío y cambió para siempre la forma en que una sociedad veía a sus más vulnerables. La verdadera herencia no se transfiere por testamento, sino por el corazón. Y en esa verdad, finalmente, todos encontraron su verdadera riqueza.